Hay llamadas que reconoces antes de contestar. No por el número, sino por el momento en que llegan. Por los años que han pasado. Por el silencio que ha habido en medio y que de repente, sin previo aviso, se rompe con una voz que creías que no ibas a volver a escuchar en mucho tiempo. Mi teléfono sonó un martes por la tarde. 20 años después. Lo contesté. Pero para entender lo que significó esa llamada hay que entender lo que pasó la última vez que vi a mi familia con 18 años y una bolsa con lo que cabía en ella. Tenía 18 años cuando mis padres me dijeron que me fuera. No voy a entrar en todos los detalles de por qué, porque algunos siguen siendo míos y porque el por qué en realidad no es el centro de esta historia. Lo que importa es que hubo una razón, que esa razón era sobre quién era yo, y que mis padres decidieron que quién era yo no encajaba en lo que ellos habían imaginado para su familia. Me lo dijeron un domingo por la noche. Con una frialdad que todavía me resulta difícil de describir porque no era la frialdad de quienes están conteniendo algo sino la frialdad de quienes ya han procesado la decisión antes de comunicarla. No había emoción detrás. Había una resolución. Me dieron una semana para organizarme. Cogí lo que pude en una bolsa, llamé al único amigo que en ese momento tenía con suficiente espacio y suficiente generosidad para recibirme, y salí de esa casa un miércoles por la mañana sin mirar atrás porque si miraba atrás no iba a poder seguir hacia adelante. Tenía 18 años. Tenía una bolsa. Tenía el nombre y el número de mi abuelo Vicente escrito en un papel que guardé en el bolsillo interior de la chaqueta porque era lo único de esa familia que no quería perder. Mi abuelo Vicente era el padre de mi madre. Un hombre que había construido su vida con esa combinación de trabajo callado y valores claros que a veces produce la generación que lo tuvo todo difícil y decidió que sus circunstancias no iban a definir su carácter. No era un hombre de muchas palabras, pero las que usaba siempre valían la pena. Nunca me preguntó por qué me había ido. Nunca tomó partido explícito entre mi madre y yo. Pero me llamó 3 días después de que saliera de esa casa para preguntarme cómo estaba. Esa llamada fue lo más parecido a un salvavidas que tuve en ese momento. Durante los años siguientes Vicente y yo mantuvimos una relación que existía en paralelo a todo lo demás. Nos llamábamos. Nos veíamos cuando era posible. Hablábamos de cosas reales con la honestidad que a veces es más fácil entre personas que no comparten el día a día y que por lo tanto no tienen la carga de la convivencia entre ellas. Nunca hablábamos de mi familia directamente. Era un territorio que los dos habíamos aprendido a rodear con cuidado. Pero en la forma en que me preguntaba por mi vida, en la forma en que escuchaba las respuestas, había un interés que no necesitaba nombrarse para ser real. Mientras tanto construí lo mío. No fue fácil ni rápido ni tuvo los recursos que hubiera tenido si las cosas hubieran sido distintas. Trabajé en lo que encontré primero. Estudié cuando pude y cómo pude. Cometí errores que pagué con tiempo y con dinero que no tenía de sobra. Aprendí cosas que solo se aprenden cuando no tienes red de seguridad debajo, que son lecciones duras pero que se quedan de una manera que las otras no se quedan. Con los años fui construyendo algo que era completamente mío porque había partido de cero y cada ladrillo lo había puesto yo. Un negocio pequeño primero, luego más sólido, luego con suficiente estabilidad para que dejara de ser una preocupación constante y se convirtiera en algo que me daba la vida que quería tener. No lo hice pensando en demostrar nada a nadie. Lo hice porque era lo que había que hacer y porque las alternativas no eran alternativas reales. Mi familia existía en mi vida como una presencia lejana de la que me llegaban noticias indirectas a través de Vicente y de algún conocido común. Sabía que mi madre y mi padre seguían en la misma ciudad. Sabía que mi hermana mayor, que tenía 21 años cuando yo me fui y que había presenciado todo en silencio sin intervenir en ninguna dirección, había formado su propia familia. Sabía lo suficiente para tener un mapa general sin necesitar los detalles. No los buscaba. Ellos tampoco me buscaban. Vicente fue envejeciendo con esa dignidad tranquila que tenía para todo. Sus llamadas se fueron espaciando no por falta de interés sino por el cansancio que trae la edad cuando empieza a cobrar sus facturas. La última vez que lo vi en persona fue hace 3 años, en un viaje que hice específicamente para visitarlo cuando me dijo que no estaba del todo bien. Pasamos 2 días juntos.
Hablamos más de lo que habíamos hablado en mucho tiempo. Me contó cosas de su vida que no me había contado antes. Le conté cosas de la mía. Hubo una conversación sobre el pasado que fue la más honesta que habíamos tenido nunca y que terminó con él diciéndome que estaba orgulloso de la persona en que me había convertido. Me lo dijo con esa sencillez suya que hacía que las cosas importantes sonaran naturales en lugar de solemnes. Guardé esas palabras en algún lugar donde las cosas que importan de verdad no se deterioran con el tiempo. Vicente murió 8 meses después de esa visita. Tranquilamente, en su casa, con el tiempo suficiente para despedirse de quien quiso despedirse. Me llamaron para decírmelo y pasé unos días con un peso específico que no era solo tristeza sino también el reconocimiento de que se había ido la última conexión que quedaba entre mi familia de origen y yo. Fui al funeral. Solo, sin saber muy bien qué iba a encontrar al otro lado. Lo que encontré fue a mi madre, a mi padre y a mi hermana en el mismo espacio físico que yo después de 20 años. No hubo grandes escenas. Hubo una incomodidad mutual que todos gestionaron con la cortesía mínima que requieren los funerales. Algunos saludos breves. Ninguna conversación real. Me fui antes de que terminara la recepción. 2 semanas después llegó la llamada del martes por la tarde. Era mi madre. Reconocí su voz inmediatamente aunque hubieran pasado 20 años. Hay voces que el cuerpo recuerda de una forma que no pasa por el pensamiento consciente. Me quedé quieto un momento antes de responder. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Que había cosas del testamento de mi abuelo que había que gestionar. Que el notario había contactado con la familia y que había aspectos que me concernían directamente. El tono era de los que intentan sonar neutros pero tienen una tensión debajo que se filtra de todas formas. Le dije que la escuchaba. Me dijo que Vicente me había dejado una parte significativa de su herencia. Que la familia no lo había sabido hasta la lectura del testamento. Que había sido una sorpresa para todos. Que pensaban que sería bueno que habláramos antes de que el proceso avanzara. Pensaban que sería bueno que habláramos. 20 años de silencio y de repente pensaban que sería bueno que habláramos. No dije nada durante un momento. Luego le dije que contactaría directamente con el notario para gestionar lo que hubiera que gestionar. Que no necesitaba ningún intermediario para eso. Que si había documentos que firmar o procesos que seguir lo haría a través de los canales correspondientes. Mi madre hizo una pausa. Luego dijo que pensaba que era una oportunidad para reconectar. Que había pasado mucho tiempo. Que quizás era el momento de dejar atrás lo que había pasado. Dejar atrás lo que había pasado. Lo que había pasado era que me habían puesto en la calle con 18 años. Le dije que lo que el notario necesitara de mí lo tendría. Que para lo demás necesitaba tiempo para pensar. Y colgué. Lo que vino después fueron semanas de un proceso legal tranquilo y ordenado. Vicente había sido meticuloso en la forma en que había preparado su testamento. Me dejaba una parte de sus ahorros y una propiedad pequeña que había tenido durante décadas y que tenía un valor sentimental además del económico. Todo estaba en orden. Todo era claro. No había nada que disputar. Mi hermana me escribió durante ese periodo. No para hablar de la herencia, sino para hablar de lo que llevaba 20 años sin hablarse. Fue una conversación larga y difícil que tuvo lugar a través de mensajes durante varios días y que no terminó en ningún lugar concreto, pero que fue honesta de una forma que ninguna conversación con ella había sido antes. Me dijo que había sido cobarde cuando tenía 21 años. Que lo había sabido siempre. Que no esperaba nada de mí pero que lo necesitaba decir. Le respondí que lo había sabido también. Que no guardaba rencor hacia ella específicamente. Que era complicado y que necesitaba procesarlo. Esa conversación sigue abierta. No resuelta pero abierta. A veces eso es lo máximo que se puede pedir en una primera instancia. Con mis padres no hubo conversación real. Mi madre llamó 2 veces más. Ambas veces la conversación giró en torno a la familia, a lo que Vicente hubiera querido, a la posibilidad de recuperar algo que se había perdido. Ambas veces escuché con cuidado tratando de separar lo que era genuino de lo que estaba motivado por otras cosas.
Ambas veces respondí con honestidad y sin crueldad, pero también sin abrirles una puerta que ellos no habían sabido mantener abierta cuando importaba. No cerré ninguna puerta permanentemente. Pero tampoco abrí ninguna de par en par. Hay cosas que el tiempo no resuelve automáticamente. 20 años no son una garantía de nada. La distancia no cura por sí sola. Y la aparición en un testamento no es suficiente razón para reconstruir algo que se rompió de la forma en que se rompió lo nuestro. Lo que sí hace el tiempo, si lo usas bien, es darte la perspectiva suficiente para ver las cosas como son sin el dolor agudo que lo distorsiona todo. Desde esa perspectiva puedo decir que mis padres tomaron una decisión que les pertenece y que tuvo consecuencias que también les pertenecen. Que esas consecuencias incluyen 20 años de ausencia que ellos eligieron aunque no lo vieran como una elección. Que llegar ahora con la voz de quien quiere retomar algo no borra eso. Pero tampoco tiene que ser el final de todo si las dos partes están dispuestas a ser honestas sobre lo que pasó. Todavía no sé si están dispuestos a eso. Todavía no sé si yo lo estoy del todo. Lo que sí sé es lo que Vicente me dijo aquella tarde hace 3 años con esa sencillez suya. Que estaba orgulloso de la persona en que me había convertido. Esa persona la construí solo, con lo que tenía, desde los 18 años y una bolsa en la mano. Nadie me la puede quitar. Y nadie me la pudo dar. Eso es todo lo que necesito saber para seguir adelante. Eso es todo. Gracias por escucharme.